este tema, decíamos, tan complicado, tan triste, indignante incluso también, que es el de la migración, porque son en términos generales personas, familias completas que huyen de la miseria, huyen de la violencia, decíamos, de la propia pobreza, del cambio climático, de la persecución política, de la delincuencia organizada, y que en este trayecto, en esta huida, en este desplazamiento, pues son víctimas de nueva cuenta, pues a veces de autoridades, de integrantes del crimen organizado de los lugares donde van pasando, etcétera. Entonces, y al final todavía se enfrentan al llegar a Estados Unidos con graves abusos que cometen de manera sistemática estos organismos, estas corporaciones policíacas allá en Estados Unidos. De acuerdo con este texto que nos está presentando José Reyes, existe un problema crónico de abusos contra los derechos humanos en el seno de las fuerzas de seguridad fronterizas del gobierno de Estados Unidos, en agravio de migrantes que cruzan la frontera norte de México. Esto lo documenta un informe de WOLA y la KBI titulado Abusos en la frontera entre Estados Unidos y México, cómo mejorar las fallas y proteger los derechos. Pues un tema, ya decíamos, José Reyes, muy complejo, el de la migración. Así es, Osimo, escalofriante por los resultados, pues, y los detalles que da de toda una enorme lista que presenta de violaciones a los derechos humanos de los migrantes que cruzan la frontera de México con Estados Unidos, que van prácticamente crueles y victimización, violencia durante sus detenciones, uso de lenguaje abusivo, negación de alimentos y de atención médica, separaciones familiares. Hemos visto escenas desgarradoras de cómo miles de niños pues quedan al garete pues en Estados Unidos una vez que pues los separan de sus padres, las autoridades de la patrulla fronteriza y de otras autoridades de Estados Unidos, deportaciones peligrosas, además del robo de documentos y de sus objetos de valor, perfiles raciales que elaboran también estos funcionarios, falsificación de documentación migratoria, incluso algunos han perdido la vida a manos de funcionarios estadounidenses, de una denuncia a la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA en inglés, una organización sin fines de lucro que precisamente se supone que vive de los donativos y se dedica a la protección y denuncia de agravios a derechos humanos de connacionales, entre otros tópicos. Hay que decirlo que pues, es de las pocas organizaciones que hace esta denuncia pues de delitos que se cometen contra los mexicanos y de otras nacionalidades que intentan cruzar la frontera para obtener mejores condiciones de vida. Esta organización ha documentado 400 casos desde el 2020 hasta la fecha, en donde pues registra violencia contra los indocumentados y algunas muertes. También señala que personal de la Oficina de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza recurre habitualmente a violencia física. Esto lo hemos visto en innumerables notas en televisión y en otros medios informativos, en donde sí se ve cómo, pues finalmente, el último grito para evitar que pasen los mexicanos o de otras nacionalidades a la Unión Americana por el estado de Texas ha sido la instalación de estas boyas con púas que instaló el gobernador Abbott, y que pues finalmente hay una controversia todavía para que las quiten y hay una negación por parte del gobernador del estado para llevar a cabo esta determinación del gobierno federal de Estados Unidos. También personal de la Oficina de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza, además, se ensaña contra mujeres e infantes sin justificación de defensa propia. Intimidan de manera frecuente a personas migrantes con un lenguaje abusivo, incluso racista o sexista. La lista de agravios es larga, Sósimo.
Así es, José Reyes, pues aquí precisamente leyendo este reporte que ha hecho Wola y que tú muy bien comentas, analizas y ahorita en estos momentos pones, dice, deportan y expulsan a personas al saber que se encuentran en condiciones peligrosas, separan a familias, confiscan documentos importantes y pertenencias valiosas, niegan el acceso a comida, agua y asistencia médica, falsifican documentos, realizan perfiles raciales, acosan sexualmente a las personas migrantes, violan la privacidad y las libertades civiles y defienden opiniones politizadas e insubordinadas. Esto lo advierte el documento. Todo esto hacen de manera sistemática. No estamos hablando aquí, José Reyes, de que algunos agentes a lo mejor tienen algún tipo de trato o incurren por error, incurren de manera, podríamos decir que personal en este tipo de agravios. Pues no, lo que se está documentando es que se trata de actitudes permanentes, generalizadas de estos cuerpos de policíacos precisamente de Estados Unidos. Sobre estos trabajos de Wola, José Reyes, está también da voz el acompañamiento a víctimas migrantes de la iniciativa Quino para la Frontera, o KBI en inglés. Comentas que esta atiende a los indocumentados que vienen de la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en su albergue en Nogales, Sonora. La KBI es testigo de cómo las denuncias contra abusos quedan prácticamente impunes. Pues José Reyes, se trata, decíamos, de estos abusos que tienen que padecer prácticamente de manera permanente los propios migrantes que llegan a caer en las manos de estas corporaciones allá en Estados Unidos, José Reyes. Así es, Osimo, no basta pues con la expoliación que hacen de los migrantes, los coyotes y el crimen organizado que les roba literalmente sus recursos, supuestamente para asegurar su ingreso a Estados Unidos, sino que autoridades oficiales responsables de vigilar que se cumpla el Estado de Derecho y proteger derechos humanos precisamente de los migrantes para darles los recursos legales con que cuenta la Unión Americana, pues no se dedican pues a denigrar y a humillar y a violentar, incluso a asesinar a los migrantes que intentan cruzar la frontera. La iniciativa KBI con sede en Nogales, Sonora, ha documentado infinidad de casos también de acompañamiento de casos en donde han sufrido los migrantes este tipo de agravios, que ya ha presentado denuncias formales ya desde 2015, sin que pues por supuesto haya respuesta prácticamente ya en 8 años por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso significa, por supuesto, que se está enfrentando al mayor organismo de seguridad del gobierno de Estados Unidos, como lo es la patrulla fronteriza, y esto documentado en el informe que presenta Wola, nos hace ver cómo estas violaciones de casos graves y de KBI indican que son iniciados por investigadores del gobierno estadounidense, especialmente si en lugar de los abusos es la escena de un crimen. La mayoría se da por presiones de actores extremos. Por ella apuntan que sin la iniciativa de terceros, la mayoría de los casos nunca se investigarían. Para una víctima, un defensor que desee presentar una denuncia y obtener alguna reparación, el proceso de rendición de cuentas es desconcertante, opaco y lento. Hay que decir, por otra parte, que actualmente los esfuerzos externos para exigir responsabilidad por abusos contra migrantes deben pasar por un sistema engorroso que se ha ido improvisando en los últimos 20 años. Y aquí vamos a leer literalmente las instituciones norteamericanas vinculadas a este proceso, que va desde la fundación del Departamento de Seguridad Nacional, DHS en inglés, y 4 organismos tramitan las denuncias y se reparten los casos entre sí. La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, el Centro de Admisión Conjunta, la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina del Ombudsman de Detención de Migrantes de Derechos Humanos,
de Seguridad, del Departamento de Seguridad Nacional. Todos estos organismos, eventualmente, podríamos decirlo, literalmente no sirven para nada, puesto que no le ponen el cuidado que los obliga la propia ley para el trato con los migrantes y por lo tanto justifican que el maltrato, las vejaciones, los robos, las violaciones y todo este tipo de arbitrariedades contra los migrantes, Osimo. Pues José Reyes, es muy grave lo que aquí estamos viendo. Resulta prácticamente que estas denuncias incluso que pudieran presentar las víctimas de estas vejaciones, de estas violaciones a sus derechos humanos, pues quedan en la impunidad. No hay prácticamente manera de que pues se les dé un seguimiento, de que se sancione a las propias personas que han cometido este tipo de actos, que además constituyen delitos e incluso graves, y que precisamente, pues como son migrantes, pues prácticamente las víctimas, pues prácticamente no se investiga absolutamente nada. ¿Hay algún tipo, José Reyes, de información que dé cuenta precisamente de resultados? Porque, como bien comentas, están ahí algunos organismos internos supuestamente para hacer valer la ley y los derechos de las personas en tránsito, de las personas migrantes, pero prácticamente hay sancionados. No sabemos, José Reyes, si es que realmente sirven para algo estos organismos al interior de estas organizaciones. No, lamentablemente, Sosimo, no hay, digamos, justicia por ninguna parte. Basta con la advertencia de que no se vayan de sus comunidades de América Latina y de otras latitudes hacia Estados Unidos, porque pues ha advertido esta xenofobia pues por parte de la Unión Americana, que no va a permitir más migrantes, más allá de los que supuestamente está obligado, supuestamente también por humanismo, a admitir. Hay que decir que todo esto es una farsa. De nada sirven los convenios bilaterales a través del el acuerdo bicentenario, en donde se obliga precisamente a las autoridades a proteger a los migrantes prácticamente desde que cruzan la frontera del río Suchiate hasta el río Bravo. Sin embargo, cuando llegan acá a esta última parte, pues vemos que no solo por todo lo que es el río Bravo y en toda la frontera de los más de 3,000 kilómetros entre México y Estados Unidos, ocurren esto que hemos estado describiendo, de tal manera que pues resulta un verdadero fracaso de la política migratoria, que también, entre paréntesis, ¿a quién correspondía? Pues precisamente al ex canciller Marcelo Ebrard, sin ánimos de pues agraviarlo más de lo que ya quedó después de la pérdida de la candidatura. Pero precisamente esta era su responsabilidad, vigilar pues a través precisamente de los organismos responsables de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se cumpliera pues con el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, de acuerdo con el informe de WOLA y de QBI, que además carecen de personal y de recursos, no tienen, algunas autoridades no tienen el poder suficiente para que sus recomendaciones se hagan efectivas. Es decir, se trata de una total simulación en donde pues ya de plano los migrantes están condenados a la ignominia. Hay varios puntos de falla, señala el informe, donde frecuentemente se estancan los casos y dejan a las víctimas sin justicia, de tal manera que con esto mina la credibilidad del proceso de rendición de cuentas de la oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se trata pues que de acuerdo con la descripción que hace el informe, que todos los casos ingresan a una base de datos sin que se les haga seguimiento. Se cierran a causa de litigios en curso, incluso sobre temas generales, o porque, comillas, no hubo violación de política, comillas. Los casos son remitidos a otros organismos y luego nada ocurre. En ocasiones no hay ni siquiera una respuesta, denuncian las organizaciones WOLA y QBI. Sosimo. Pues y además, José Reyes, vemos que en este informe no solamente pues están señalando los tipos de delitos que de manera generalizada se cometen en contra de migrantes por parte de las corporaciones policíacas de Estados Unidos, también ellos señalan una serie de recomendaciones si es que en efecto se pudiera llevar a cabo para
pues salir al paso de estas violaciones, decíamos, esos que a veces rayan en los tratos inhumanos, crueles y degradantes. No sé, José Reyes, si quisieras comentar algunas de las propuestas, que las más destacadas que pudiera tener Wola y KBI para remediar esta situación. Pues sí, incluimos en esta entrega, Sósimo, las más importantes, como es que en el proceso de denuncia urge mejorar la capacidad de personal para reducir su carga y facilitar la admisión de casos, ofrecer información en tiempo real a los denunciantes sobre el estado de sus casos e informar sobre las recomendaciones resultantes, así como explicar por qué se han dado por concluidas algunas investigaciones, la mayoría de ellas. Otra es que las investigaciones es crucial liberar a los denunciantes de la carga de saber a cuál de los 4 organismos deben presentar una denuncia, impedir que el inspector general del Departamento de Estado congele las investigaciones al retener los casos sin tomar medidas, mejorar la capacidad de organismos para tramitar denuncias con varias acusaciones, aumentar personal, desplegar y utilizar más cámaras corporales, así como garantizar que se entreviste a las víctimas y realizar cambios de gestión de alto nivel para poder evitar toda esta violación a los derechos humanos. Finalmente, evitar la anulación de las recomendaciones disciplinarias de los investigadores en casos de derechos humanos, sacar a funcionarios de la cadena de mando de las decisiones disciplinarias y reformar a la Junta Nacional de Revisión del Uso de la Fuerza, un comité compuesto por varias agencias de gobierno para que pueda emitir decisiones más rápidas y contundentes. Este tipo de recomendaciones, en una serie de infinidad de ellas que presenta Wola y KBI para poder superar esta situación de agravios a los derechos humanos de los migrantes, pues finalmente considero que van a parar a un vacío infinito y no van a ser tomadas en cuenta. Toda vez que pues conocemos la forma de actuar de Estados Unidos, su arrogancia, su prepotencia, precisamente para el trato de otro tipo de personas que pues no sean de su país, fundamentalmente cuando precisamente Estados Unidos se fundó prácticamente con migrantes que llegaron desde Nueva Inglaterra, y de toda esta región, pues, que llegaron a fundar Estados Unidos en las 13 colonias originales. Así es, José Reyes, y este proceso, como bien decías, pues de migración a Estados Unidos, llegaron primero ahí los ingleses a estas 13 colonias, pero después venía una avalancha de migrantes prácticamente de todo el mundo. En efecto, recordar, José Reyes, que esta política estadounidense, pues es totalmente irresponsable, porque hay que recordar que esta pobreza, que genera el desplazamiento, la violencia que genera el desplazamiento desde estas regiones de América del Sur, de América Central, del propio México, pues muchas veces tiene como origen las políticas que Estados Unidos ha implantado para la región, apoyando a veces a presidentes autoritarios, a gobiernos autoritarios, imponiendo a algunos gobiernos, tirando a otros, generando las condiciones para el saqueo de que hacen sus empresas de recursos estratégicos en estas regiones, y que cuando el problema social llega a sus puertas, pues dice que es un asunto de esos países y hace lo que estamos ya comentando. De hecho, recordar, José Reyes, el propio documento señala que no se trata de casos aislados, que en Estados Unidos de manera cotidiana se utiliza, se hace de manera indebida de la fuerza letal. Hay persecuciones peligrosas en vehículos o casos de muerte por negligencia, y que esto ocurre sobre un telón de fondo cotidiano de conducta cruel, deshumanizadora e incluso racista.